Buenas tardes, soy Annie González y les voy a hablar de las pruebas documentales. Los documentos como concepto. Un documento es un medio de comunicación o prueba que contiene información. Su definición se define como todos los datos organizados, los cuales tienen un propósito específico como informar, certificar o validar una acción. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? La naturaleza legal de los documentos se refiere a la capacidad de tener efectos legales. Sus elementos. En su aspecto material, en todo documento se deben considerar como elementos sustanciales la cosa, el autor y el contenido. La cosa es el elemento material que sirve de sustentación o soporte al contenido. Puede ser de cualquier naturaleza, puede ser plástico, papel, piedra, metal, entre otros. El autor o autores son los sujetos de derecho, las personas que realizan la declaración de voluntad o verdad en la cosa. El contenido. Para que un documento pueda ser tenido como tal, es necesario que la manifestación de voluntad del autor tenga trascendencia jurídica y sirva para probar los hechos a los que se refiere. Clasificación de los documentos. Por razón de la persona de que emana, es la principal. Se clasifican en documentos públicos emanados de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Los documentos privados en los que no interviene, por lo menos en el ejercicio de sus funciones, ningún funcionario, sino solo personas privadas. Por su solemnidad, se clasifican los documentos en ad solemnitatem y ad probation. Por su fuerza probatoria, se clasifican en auténtica aquella que prueba por sí misma, fehaciente la que permite presumir la existencia de un hecho. Documentos públicos o auténticos. Concepto. Es aquella cosa material que constata la existencia de un hecho jurídico en el espacio y en el tiempo, de tal manera que hace fe pública de la existencia de ese hecho y que tiene valor y eficacia de la prueba real pública atribuido por la ley, siempre que para su formación se hayan observado las formalidades que indica la ley y haya intervenido una autoridad pública que tenga facultad para formarlo. La definición es aquel autorizado por el funcionario público competente con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas con que sean de tener influencia en la esfera del derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. ¿Cuáles son los requisitos? Debe haber la intervención de un funcionario público desde su origen o nacimiento. El funcionario público debe ser competente no solamente en sentido formal, sino territorialmente para presenciar el acto, oírlo o efectuarlo. El funcionario público debe tener capacidad para dar fe pública del acto que ha efectuado, visto u oído. Que se hayan cumplido con las formalidades o solemnidades legales para su otorgamiento, tales como la presencia del mismo, la presencia de los otorgantes y testigos para los casos requeridos, la fe pública de conocerse a los otorgantes, clasificación del acto jurídico, firma de los intervinientes, anotación en los libros respectivos. Otras pruebas escritas. Se trata de documentos que carecen de los necesarios requisitos para los cuales son considerados públicos, pero que pueden ser utilizados como prueba en un juicio si cumplen los requisitos exigidos. Como definición, los instrumentos escritos se emplean para acreditar hechos o derechos, aunque su capacidad probatoria es superior a la de los documentos públicos. ¿Cuáles son sus requisitos? Para que las pruebas escritas sean aceptadas en un juicio, resulta imperativo la firma del documento por parte de las partes involucradas, que posean información precisa acerca del hecho o derecho que se pretende probar y que se presenten en el contexto adecuado del proceso judicial. Oportunidad y formas para su presentación en juicio. La oportunidad se refiere a la existencia de periodos específicos o momentos en los que se puede apreciar. La forma se refiere a la exhibición de la evidencia, incluyendo documentos y testimonios. Libros de comerciante. Se vincula con la contabilidad y documentos necesarios por los comerciantes para tener un control de todas sus operaciones comerciales. Estos libros son esenciales para garantizar un control financiero adecuado y también puede incluir libros de venta, compra, entre otros. Las cartas. Prueba con el objetivo de corroborar la interacción entre las partes involucradas. Es factible contar con acuerdos, reconocimientos o cualquier información relevante que pudiera influir en la situación. Los telegramas. Se refieren a documentos que transcriben mensajes enviados de manera urgente. Es empleado como una prueba de comunicación importante y útil entre las partes que están involucradas. Registro y papeles domésticos.
En aquí están presentes los recibos, las facturas y otros registros personales o familiares que pueden incluir muchos tipos de recibos. En materia jurídica se pueden presentar gastos, ingresos o cualquier otro aspecto significativo en el caso. Memorando. Refiere a notas o documentos que pueden tener información referida a las decisiones, acuerdos o acciones que se llevan a cabo en una organización, utilizadas como prueba para evidenciar la voluntad y el entendimiento de una parte sobre un asunto específico. Las publicaciones en periódicos. Se considera que ciertos datos han sido anunciados públicamente, lo cual podría resultar relevante en situaciones de difamación o contratos publicitarios. Tacha de documentos. Concepto. Se trata del acto de requerir refutar la autenticidad de un documento o prueba en un proceso tanto judicial como administrativo. Su definición. Se refiere al proceso por medio del cual una de las partes en un proceso judicial o administrativo manifiesta el rechazo de un documento presentado, expresando sus razones donde se presentan anormalidades que se cometieron en su elaboración. Las bases legales. Está en el Código de Procedimiento Civil de 438-443 y en el artículo 1380 y 1382 del Código Civil. Las clases de tacha. Según el tipo de instrumento que tenga por objeto, está la tacha de instrumento público y la tacha de instrumento privado. Según el trámite procesal que se siga por su declaratoria, está la tacha por vía principal y la tacha por vía incidental. La tacha de documentos públicos. A pesar de que estos documentos están sujetos a una presunción de autenticidad, pueden ser objeto de impugnación por las siguientes razones. Pueden estar falsificados o contener información incorrecta. En el proceso de legalidad se pueden afirmar que no se siguieron los procedimientos adecuados para la entrega. Es posible afirmar que los eventos documentados nunca ocurrieron. Tacha de documentos privados. Aquel recurso del cual pueden valerse las partes, en virtud del cual impugnan por falso dicho documento, procurando así destruir su eficacia probatoria. El valor probatorio. El valor probatorio de una tacha de documento varía según diferentes aspectos. El tipo de documento, aquí se denota si es público o privado. Los requisitos formales, se toman las condiciones que se utilizaron para la formación del documento. La evidencia presentada dejan visibilizar la legalidad que tiene el documento. En la evaluación del juez, al finalizar la evaluación, el juez decide si son veredictas las pruebas y si las acepta o las rechaza la tacha. La prueba de informes, la prueba fotográfica, formas de promoción, requisitos para su procedencia y su valor probatorio. La prueba de informes, aquella en la que las partes solicitan de una dependencia pública, empresa del sector privado, servidor público o persona física, rindan al tribunal información determinada relativa a los hechos en debate en un procedimiento judicial. ¿Cuál es su forma de presentación? Se presenta a través de un informe que es elaborado por un experto en la materia, quien debe basar sus conclusiones en conocimientos técnicos y científicos. ¿Cuáles son los requisitos de ese informe? Debe de ser claro, preciso y objeto. Debe ser firmado y sellado por el perito que lo elabora. ¿Cuál es su valor como prueba? Tiene que ver de la confiabilidad que tenga el perito y la veracidad de los argumentos técnicos que sean utilizados en ese momento. Las pruebas fotográficas. Se tratan de un tipo de evidencia visual utilizada en procedimientos legales o investigaciones para registrar y exponer acciones, hechos y condiciones características a través de fotografías. Las formas de presentación. Se presenta la prueba a través de fotografías originales o copias que han sido autenticadas. Los requisitos de esas fotografías. Las fotografías tienen que ser claras, nítidas y relevantes para el caso, además de estar adecuadamente identificadas. ¿Cuál es su valor como prueba? Las fotografías son una valiosa herramienta para demostrar hechos materiales o la apariencia de individuos y objetos. Por lo tanto, su eficacia como prueba depende de su autenticidad y su entendimiento en el escenario del caso que se estén utilizando. La experticia. Definición. Se trata de un medio de prueba judicial que puede utilizarse para establecer, comprobar o verificar los hechos controvertidos, afirmados o negados por las partes, como basamento de sus diferentes posturas procesales plasmadas en la demanda, en la contestación, acusación o defensa, que se escapan del conocimiento ordinario del operador de justicia, al ser comparados con las fuentes que aportan los juicios de valor o especializados producidos por los expertos o peritos. ¿Cuál es su objeto? Permite
la ya expresada comprobación o verificación de los hechos por comparación con las fuentes así producidas, que constituyen una declaración donde el experto presenta o aporta sus percepciones deducidas o inducciones sobre la cuestión de hecho específica, sometido a su conocimiento. Igualmente, su finalidad viene dada por la obtención de la fuente probatoria, traducido en el resultado cuando se trate de experticia científica. ¿Cuál es su importancia? Es esencial descubrir y evaluar un elemento de convicción que requiere de conocimientos y actitudes únicos de alguna disciplina, arte u oficio, con el objetivo de que el juez pueda apreciar o no la prueba en una investigación. Los principios generales para su aplicación: independencia e imparcialidad, competencia y conocimiento especializado, objetividad y rigor científico, confidencialidad, transparencia y claridad, colaboración y cooperación. La prueba de experticia en el ordenamiento jurídico venezolano está en el artículo 451 al 471 del Código de Procedimiento Civil. Manifiesta el procedimiento a seguir en la experticia siguiendo las normas generales del procedimiento probatorio de juicio ordinario, especialmente durante su fase de promoción de prueba. Nombramiento de expertos a instancia de parte y fijados por el juez. Está en el artículo 452, artículos en su última línea expresan sobre el nombramiento de los expertos. El artículo 453 del Código de Procedimiento Civil establece que el nombramiento de expertos, bien sea hecho por la parte o por el juez, solo recaerá en personas que por su profesión o arte tengan conocimientos prácticos en la materia a que se infiere la experticia. El procedimiento para el nombramiento de los expertos en el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil expresa que cuando la experticia es acordada por las partes, éstas concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento. Asimismo, deben presentar la constancia de que el experto designado por ella acepte el cargo. En caso contrario, si esto no acordara su nombramiento, el experto estará designado por el juez. El artículo 1424 del Código Civil deja el buen criterio de que las partes acordasen para la designación de los expertos. Práctica de la experticia. Plazo y prórroga. Los expertos designados acudirán al tribunal el tercer día siguiente después de haber sido otorgado el nombramiento a la hora de fijar el juez con el fin de otorgar juramento que desempeñará el cargo. El artículo 460 establece que en el mismo acto de juramentación el juez debe informar a cada uno de ellos acerca del tiempo necesario para llevar a cabo la experticia. En relación al procedimiento específico, se establece en el artículo 463 que los expertos deben llevar a cabo conjuntamente las diligencias. Los peritos realizarán un análisis exhaustivo de las personas u objetos del dictamen y llevarán a cabo experimentos e investigaciones personales que consideren necesarias. No obstante, es imperativo emplear auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros términos bajo su responsabilidad. En cualquier caso, representará su concepto acerca de los aspectos del dictamen. Las partes poseen las habilidades de asistir y realizar sus comentarios con el fin de asegurar la presencia del evento y prevenir actos clandestinos. Se considera que estas observaciones son sumamente relevantes en el dictamen, ya que el legislador ha establecido que los expertos deben tener en cuenta en el dictamen las observaciones formuladas por las partes en el dictamen. Práctica conjunta y observaciones de las partes en el acto. En el artículo 467 del Código Procesal Civil expresa: el dictamen debe rendirse por escrito ante el juez de la causa, agregándose de inmediato los autos, y este debe contener una descripción detallada de lo que fue objeto de experticia, así como del método o sistema utilizado, y en el examen y la condición en que han llegado los expertos. En el artículo 1425 del Código Civil también establece que el dictamen deberá realizarse en un solo acto, que todos suscriban y debe ser motivado por circunstancias sin las cuales no tendrá ningún valor. En caso de no haber unanimidad, podrán establecer las diferentes opiniones con su fundamento. La presentación es necesario que éste sea detallado y preciso en una sola acta que debe ser suscrita por todos los expertos. Hay dos momentos determinados. El primero es la aplicación de los procedimientos, técnicas o métodos al objeto de experticia, en donde el primero determina el desarrollo del segundo, tanto en su contenido como en toda su validez. El segundo momento se refiere a la conclusión, en la cual se aplican otros métodos y que se comparan con otros elementos que ya se poseen. El dictamen pericial.
sus consideraciones. La descripción de los acontecimientos u objetos que fueron llevados a cabo en virtud de manera judicial de la experticia. En el supuesto de haber recolectado muestras de forma y procedimiento de recogida, los criterios de muestreo, la muestra, testigos y cadena de custodia. Se realizarán consultas o verificaciones científicas o técnicas encomendadas a terceras personas, explicando de igual manera los métodos y procedimientos y las causas de la confiabilidad. Las conclusiones alcanzadas evidenciando las razones técnicas y la capacidad argumentativa de ellas. Si existe disidencia, deberá incluirse un voto salvo en el cual se expresarán las razones y argumentos que fundamentan su desacuerdo. Las inspecciones judiciales, como definición, son instrumentos probatorios que permiten al juez examinar de forma directa los elementos asociados en un caso, tales como individuos, lugares, objetos o documentos. ¿Cuál es su objeto? El objetivo primordial de este procedimiento se establece en la apreciación sensorial, lo cual puede ser alcanzado de manera más eficaz mediante otros medios. Se necesita evaluar el estado actual de un espacio o objeto, verificar los hechos verificables y examinar evidencia física. ¿Cuáles son los elementos? Está el interviniente, el juez o especialista que realiza la revisión. El elemento en cuestión, la persona, lugar, objeto o documento que va a ser examinado. El objeto, aclarar o validar hechos relevantes para el caso. El informe, un documento que registra las observaciones y conclusiones del examen. Ahora, la inspección ocular en el Código Civil y Código Procesal Civil venezolano. En el Código Civil, la inspección ocular es un método que autoriza determinar la presencia, condición o característica de un bien inmueble. Se trata de un instrumento esencial que viabiliza al juez analizar de forma directa el propósito de la disputa, lo cual asegura una oportuna estimación de la prueba. En el Código Procesal Civil se enfoca en la revisión de bienes inmuebles, así como en la estimación de personas, bienes muebles, espacios y documentos. Su finalidad es verificar cualquier suceso relevante que pueda influir en el desarrollo del proceso judicial. La ampliación resulta esencial para asegurar la consideración de todas las evidencias relevantes, contribuyendo a una resolución equitativa. ¿Cuál es su valor probatorio? El valor probatorio depende de tres elementos que son claridad y precisión del acta, pertinencia de los hechos examinados, imparcialidad del inspector. Oportunidades para la realización de esta prueba. La evaluación judicial se puede necesitar en cualquier instante de las etapas del proceso judicial, siempre y cuando sea indispensable para resolver la controversia. Resulta imperativo llevarlo a cabo en las fases iniciales del procedimiento con el fin de evitar retardos innecesarios. Requisitos de existencia, validez y eficacia. La solicitud es el primer paso esencial. Sin ella el procedimiento no puede iniciarse. La presente solicitud debe fundamentarse evitando evaluaciones arbitrarias. La autorización del juez es crucial, ya que garantiza que la intervención se realice bajo su supervisión, otorgando legitimidad al procedimiento. Sujetos en la práctica de la inspección judicial. Entre los sujetos está el juez, el experto perito, cada uno de ellos cumple un papel fundamental en el proceso judicial. Derecho de las partes en la práctica de la inspección. Está el derecho a la notificación. Con este derecho se le brinda la oportunidad de estar siempre informado del trámite judicial que se esté realizando. Derecho a la presencia. Aquí las partes están activas en cada una de las etapas del proceso legal. Derecho a realizar observaciones. En este derecho se le da la oportunidad de expresar las circunstancias en que están en desacuerdo y por lo tanto son cuestionadas referentes al proceso legal. Derecho a impugnar. Se manifiesta la ejecución del debido proceso. Funciones de los prácticos y sus honorarios. Asistir al juez. En este caso deben elaborar el informe. Comunicar a las partes interesadas. La remuneración de los auxiliares están regulados por normativas legales y son responsabilidad de la parte que solicita la revisión, lo que asegura transparencia en los costos del proceso judicial. Las presunciones jure et de jure y presunciones iuris tantum. Las presunciones jure et de jure se consideran verdaderos independientemente de cualquier prueba que se presente. La presunción iuris tantum se presume que son ciertas hasta que se demuestre lo contrario. Son aquellas que la ley establece como verdaderas. Muchas gracias por su atención.